A recibir aquí en los estudios, con quien ya hemos conversado, pero había sido vía telefónica, no presencial, al politólogo Gonzalo Puig, que él es también docente de la Universidad de la República, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes, un gusto, sí. Más lindo estar así en persona. Es mejor, ¿no? Sí. Bueno, no hay problemas técnicos, ¿no? Claro. Mucho mejor. Un mes de diciembre bastante, digamos, movido comparado con otros diciembres, porque estamos hablando ya de, para el mes de marzo, la transición, el cambio de gobierno, y por lo tanto van surgiendo novedades. Nos gustaría enfocar un poquito sobre lo que tiene que ver con el nuevo gobierno y la designación de ese gabinete que va a estar acompañando la gestión del presidente Orsi. ¿Cómo te parece encararlo? ¿Qué nos podés decir a grandes rasgos de todo lo que se va armando en torno a este tema? Perfecto. Sí, exactamente un diciembre que cada 5 años, ¿no? Cada 4 años, de hecho por las elecciones un poco antes, es un diciembre con este tipo de cosas. Yo creo que salió bastante rápido. Es muy curioso por lo que estaba viendo en distintos medios, ¿no? Crónicas que decían los seguramente allegados al gobierno electo, hablaban de que se aceleró la nominación por el tema de que se filtraban los nombres. Y yo creo que está bien, para evitar una danza de nombres es mejor decir, bueno, acá están, porque si bien es un proceso de negociación, ¿no? Claro. Formar el gabinete no es algo así como ni aritmético, ni de capricho, ni algo que se viene sabiendo de antemano, ¿no? Porque, la votación va a marcar. Claro. Y luego, aunque no lo crean, y esto se habló, y vamos a ir seguramente después con este tema de la paridad, aunque no lo crean, las personas tienen que aceptar estar en el gabinete. O sea, no es tan fácil. En Uruguay se tiende a hacer algo, por lo menos del retorno a la democracia, de hecho, antes no tanto, los pocos datos que tengo en la cabeza, a que se busca una famosa como fraccionalización, ¿no? Tiene un nombre que ahora se me va, un índice que te calcula qué tan representados están los sectores en el gabinete. En realidad esto es típico del parlamentarismo, donde vos rara vez tenés gobiernos mayoritarios. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 partidos y se juntan. Nosotros esto lo vimos en el gobierno, gobierno corriente, pero en el momento que nombró el gabinete. Había que hacer un equilibrio entre los socios de la coalición. Claro. En una coalición es más esperarse. Pero como el Frente Amplio y todos los partidos uruguayos son fraccionalizados, entonces los sectores son de hecho, lo más importante son los sectores, ocurre lo mismo. A pesar que vos tengas un partido solo, como todos los partidos uruguayos, está fraccionalizado, de hecho un poquito más el Frente Amplio, y se tiene que hacer esa negociación entre bloques, ¿no? Ahora, ¿esto ya estaba negociado y no se quería dar a conocer? O como vos dijiste recién, a veces las propias presiones llevaron a acelerar los procesos. Sí. O ya lo tenía, por ejemplo, el presidente tenía en carpeta esos nombres. Seguramente estaban pensados los nombres, seguramente se tienen 3 tipos de opciones, o por lo menos tiene que haber 2 opciones. Porque siempre alguien puede decir que no. Claro. No, puede decir que no por un montón de razones que no vamos a entrar, que son personales, pero hay una razón que sí es obvia. No se puede descuidar el Senado. Y eso se habló. Si todos los senadores electos se van al gabinete, por ejemplo, así yo encontraría mis fracciones, por ejemplo, o incluso si hago acuerdos con la oposición. Digo que vengan los líderes de la oposición, que son los más votados en el Senado, es un problema también. Para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, incluso para el Poder Ejecutivo, sería un problema. Entonces, un cierto político puede querer preferir quedarse en el Senado, puede preferir otro tipo de rol, y entonces ahí se manejan más de un nombre. Yo creo que se aceleró un poco por este tema de prensa y de que, estamos en una sociedad, esto es producto de las nuevas tecnologías, ¿no? Donde las cosas se necesitan más rápido, se requieren más rápido. Tiene sus cosas buenas y yo creo que tiene más cosas malas que buenas, pero es lo que estamos, pasa en todo el mundo. Pero también la velocidad es buena en este caso, no el apuro, porque la transición tiene un tiempo. El tiempo de transición sí es delimitado por la Constitución. Es a cuando asume el 1 de marzo el nuevo Poder Ejecutivo. Para ahí ya tiene que estar terminada, de hecho, la transición. A tu saber y entender, ¿es largo este proceso de transición en Uruguay? Me encanta esa pregunta, porque yo quería ir a eso. Para mí es largo. Yo creo que es largo. Justo teníamos el video, estábamos comentando afuera antes del aire de Argentina. Argentina es el caso opuesto. Yo creo que Argentina es extremadamente corto. Son menos de 3 semanas. Exactamente. Eso no me parece prudente, en mi opinión. Creo que genera problemas. Ahora, nosotros tenemos un proceso muy largo, yo creo que es idiosincrático.
En Uruguay en enero el país se mueve más lento. No es que se para, eso no es verdad, pero se mueve más lento. Entonces, si vos capaz que descontás ese mes, no es largo. Pero existe. Y vieron que este tema se estuvo discutiendo. Hubo un comentario del presidente de la calle Pou, una acotación, ¿no? Que, con todo el derecho, porque mismo como presidente de eso puede opinar, pero como ciudadano, como político, que él mencionó, lo hizo a las risas, como que ahora nadie le atendía, algo así. Pero claro, vos tenés un periodo, en mi opinión, donde vos tenés un gobierno en funciones. No hay que olvidarse que el gobierno, en Uruguay generalmente los gobiernos pierden, entonces cambia, pero de hecho siempre cambia en Uruguay la fracción, por eso yo les hablaba de la fracción, es importante. Entonces hay cambio de gobierno, aunque gane el Partido Nacional, justo en este caso el candidato era de la misma fracción. Pero me gana y me cambia la fracción, cambia el gobierno. Pero hay un gobierno que está en funciones, y está casi 3 meses en funciones, sabiendo que perdió y que vienen otras personas. Entonces todo es meditado. Bueno, tiene que encargarse de la transición, pues la transición es más una función del gobierno saliente que del entrante. Así que yo te diría que mi opinión es larga. Sí. Yo tengo que ir a hablar seguro, porque lo están esperando, con el tema de la paridad de género. Y que vamos a tener el gabinete con mayor representación femenina de la historia. Eso lo dijo Alejandro Sánchez. Para vos, ¿es así? Porque es uno de los grandes debes y de la mayoría de las mujeres que llegaron a un cargo político de decisión, incluida la propia Beatriz Argimón, que seguía diciendo, o una Gloria Rodríguez, que decían, bueno, las mujeres no hemos encontrado nunca ese lugar de decisión. ¿Cómo lo ves vos? ¿Faltan o está justo? Claro, hay muchas aristas para verlo y es un tema muy importante. Y estamos hablando de un 36%. Estamos hablando de un 36%, depende de cómo se calcule, puede rondar el 39%, porque, por ejemplo, vos tenés 32 designaciones. Yo las conté, de hecho las tengo acá, ¿no? Sí. Porque hay muchos nombres, ¿no? Vos tenés 32 designaciones porque sumás la OPP y que ha cobrado relevancia, sobre todo en este gobierno. Este gobierno cobró mucha relevancia. El secretario y prosecretario de la presidencia. Esas personas no son ministros, pero tienen una figura institucional muy cercana. De hecho, el secretario de la presidencia integra el Consejo de Ministros, sí, pero no es un ministro, ¿viste? Pero de hecho, es más que un ministro quizás, o lo fue en este gobierno. Entonces, si vos tenés 32 designaciones, que es lo que yo conté, te da un 36%. Si contás los 28 cargos que serían ministro y subsecretario, te da 35, 36, que es un número elevado para el Uruguay. Ahora, claro, una cosa que quizás hablamos, ahora ya no recuerdo cuando hablamos después del balotaje, se generó una expectativa, durante toda esta campaña, y es común en las campañas, se generaron expectativas desmedidas. En diferentes lugares, yo lo nombré en el Partido Colorado, se generaron expectativas desmedidas. El problema de las expectativas desmedidas es que después no se cumplen y quien reclama tiene todo el legítimo derecho. O generan con más compromisos. Claro, en la campaña quizás se habló de paridad, se reiteró, se habló en el momento de ganar y quizás habría que haber dicho que se iba a intentar una paridad, eso ya era mucho, o que ese era el horizonte. Ahora, claro, vos hablás de paridad y si bien en la historia de Uruguay tenemos una representación femenina que es muy alta, de hecho duplica la del gobierno, la del gabinete inaugural de la calle Pou, no hay que mirar el de ahora. Uh-huh. Pero, bueno, no es paridad. Entonces, el quien reclama tiene todo su legítimo derecho, ¿no? Y otras personas pueden reclamar lo contrario también. Es un tema que, como vos bien decís, lo ha tratado la senadora Gloria Rodríguez. Ella hablaba de la paridad en las listas legislativas igual, que no es lo mismo. No es lo mismo por una simple razón. Primero porque está todo el juego de las listas, que quizás si quieren después entramos, pero por la simple razón de que a un ministro no lo vota el pueblo. Ministro, yo soy el Poder Ejecutivo y puedo poner en Uruguay, no es un parlamentarismo Uruguay, yo puedo ponerte ministro a vos, si así lo deseo. Después puedo tener problemas luego con mis votantes, pero en cambio un legislador sí es votado. Claro, es votado, pero en Uruguay el sistema electoral, vos no votás al que querés, votás al que podés. Capaz claro. Que yo te quiero votar a vos y votás en el cuarto lugar, no vas a salir. O sí, entonces son cosas bien distintas. Yo sé que la senadora Gloria Rodríguez se refería a las listas legislativas. En eso Uruguay le va un poco peor, quizás que lo que fue este resultado de gabinete, pero la tendencia es al alza. Y entonces si uno, yo decía, puede verlo como vaso medio vacío, medio lleno. Quien lo ve como medio vacío, yo quiero ser claro, tiene todo el derecho, por dos razones. Porque, bueno, es un tema a discutir.
porque en una población que se reparte por igual, de hecho hay más mujeres que hombres, hay un sesgo. A que sean hombres, la política tiene un sesgo masculino. Uno puede ver qué tan grave es, yo sé que hay puntos de vista, pero que tiene un sesgo masculino es indiscutible. ¿Por qué? Porque de hecho hay más mujeres con títulos universitarios que hombres. Es que yo iba a ir para ahí, Hay con más- esto de la paridad. Hay más mujeres votantes, de hecho. Claro, Claro. pero es Muchas más. que, como en los cargos, cuando vos vas a buscar trabajo, o sea, no tiene que ser un tema de género, ¿no? Exactamente. No debería ser un tema de género. Exactamente, no debería ser un tema de género, pero por ejemplo, Sí de capacidad y de Claro. estar preparado para ese lugar. claro, pero uno no ve, y ahí tienen razón quienes lo reclaman, que tampoco hay que reclamar por capricho, ¿no? No es sí porque sí. Claro. Lo que uno sí ve en el tema de la política, que la política es masculina, como digo, es algo mundial, es un problema mundial o una llamado de atención mundial, uno no ve que haya diferencia de capacidad. De hecho, capaz que la diferencia de capacidad están para el otro lado. Ahora, ¿qué pasa también? La política es una actividad, ¿no? Con todos los problemas que pueda tener y todas sus virtudes y vicios, que es una actividad masculina. Entonces, es difícil cambiar algo que se hizo siempre de una forma, ¿no? Ujú. Otra de las cosas que incluso lo ha manejado el actual gobierno, en algunos casos con algún comentario, por ejemplo, de Silva, entre otros, es digamos que la mitad de los que van a integrar el gabinete carecen de una formación universitaria. ¿Qué hay de esto y cómo es esta realidad? Y bueno, ¿qué significaría en este caso? ¿Sería un problema o no? ¿Tiene que ver o no en esto? Tiene poco que ver. El senador da Silva es picante, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Él esto lo hizo más de modo de casi de una post-campaña, porque la campaña ya había terminado, más bien para ponerle, para deslizar un ataque, ¿no? O quizás un pedido, que otra cosa. Porque de hecho yo me tomé las molestias de calcularlo y me da 75% de universitarios. Ajá. Eso no quiere decir nada. Vamos. Él hablaba del 50. Él hablaba del 50, Sí. de hecho le habían puesto un número equivocado, se había enojado, había pedido una revisión. Él hablaba del 50, pero es el 75. O sea, si uno lo mira, ¿qué pasa con los profesores? Hay varios profesores. El profesor hoy en Uruguay, el profesor egresado del IPA es considerado como un universitario y tiene una carrera. De hecho, ahora mismo se los está homologando, ¿no? Bahía, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces si vos, no es que Da Silva se equivoca, a mí me da 75, pues estoy tomando eso. Da Silva podría decir, disculpame, Gonza, no tiene un título expedido por una universidad, tendría razón, pero no es sustantivo, como lo que hablábamos antes de la paridad, que además fue una promesa, porque no hay promesas de ningún gobierno, es decir, yo pongo X número de universitario, de hecho si fuera 50, Sí. tomemos ese número mínimo, porque la discusión está en si es 50 o 75, que no es una discusión importante, es un número muy alto para la historia de los gabinetes uruguayos. ¿Para qué pasa? El ministro... esto para mí es muy interesante, llevarlo a la discusión. El ministro no es el principal técnico del ministerio. De hecho, el ministro es la figura política. Eso te iba a decir. Es el jerarca político. Te pongo un ejemplo de un El técnico. tema es el equipo. Claro, el tema, claro, es el equipo, la burocracia. Si la burocracia tiene buenos técnicos, el ministro puede ser quien sea. El ministro lidera políticamente. Muy buen ejemplo de esto. En turismo, el ministro va a ser, por lo menos al comienzo del gobierno, Pablo Menoni. Pablo Menoni es ingeniero eléctrico, viene de Antel. ¿Por qué al comienzo del gobierno? ¿Por qué pensás que Pues va los a ministros cambiar? pueden cambiar. Y claro, Pueden los cambiar. ministros pueden cambiar y Cambia. cambian. Yo ¿Sí? me animo a creer que estos ministros van a cambiar, seguro. Siempre cambian. Era pero- por el apuro de estirar los nombres, decís vos. Siempre, Armarlos. no va a cambiar, perdón, quiero aclarar, no va a cambiar de acá al 1 de marzo. No, el pero primero de- después Durante Pero- el curso de gobierno. Pero pasa en todos los Sí. no sé, por lo menos en Sí, la mayoría de los y- gobiernos sucede que durante el periodo. Y atado a tu pregunta, te digo, y cuando no son políticos pasa más. Ujú. Pasa más. Sí, claro. Porque no tienen respaldo. Incluso alguna renuncia también. Claro, no puede solamente- decir, esto no era para mí. Ujú. Te, Estaba te decía nombrando. Pablo Menoni para mostrarte lo que es un técnico universitario, ¿no? Ingeniero eléctrico, obviamente, una carrera de prestigio. Parece que una trayectoria de prestigio también en Antel, como ingeniero eléctrico. Se desempeñaba en un gabinete de transporte en la intendencia. Uno podría decir, tiene mayor. Pablo Menoni va a ser ministro de Turismo. Entonces, es universitario, es técnico. Pero está en el ministerio donde realmente... Es de otro palo, digamos. Claro, entonces, que puede aportar y puede ser un excelente ministerio, no hay duda. Pero capaz que
Te pongo otro nombre. Sí. Cecilia Cairo, que es una de las ministras políticas, que está en vivienda. Quizás Cecilia podía hacer el mismo rol en turismo. Se le dio un ministerio de poca importancia también. No todos los ministerios son iguales. Ese es otro tema. Si yo miro el número, yo te hago, por ejemplo, el cálculo de la paridad, y esto es muy importante para la paridad, yo te lo hago sobre ministerios. Pero, por ejemplo, mujeres políticas recibieron ministerios muy importantes. Vamos a tener por primera vez una mujer ministra de Defensa. Quizás yo podía tener una sola en el gabinete. Le doy el Ministerio de Defensa. Le doy vivienda. Y de hecho le doy también transporte y obras públicas. Son ministerios importantes. No es menor. Bueno, eso. venimos de este gobierno. Defensa es un ministerio muy importante. Venimos de este gobierno con una ministra en Economía, ¿no? Que también se mantuvo. Que de hecho también fue la primera. Exactamente. En la historia. Y se mantuvo, como vos bien decís. Entonces, claro, vale lo mismo. Yo, por ejemplo, te puedo sobre representar el número con ministerios de menor relevancia o impacto en el gobierno. El Ministerio de Economía es el ministerio más importante, ¿no? En este caso se le dio, ya que discutíamos universidad, se le dio a un doctor, ¿no? O sea, una persona con posgrado y técnico. Bien, como en el ministerio anterior también se le había dado una técnica. Y bueno, entonces, ¿qué importa si el 50%? Claro, todo importa dónde se distribuye con los ministerios. Eso que decís es clave. Estaba acordando que creo que en el gobierno de la calle Herrera, quien fue ministro de Salud Pública del Piazzo era abogado, si no me equivoco. A mí me matás yendo hacia atrás ese número, pero sí, te pongo otro ejemplo para que veas que el ministro es un político. Yo no comparto para nada exigirle. Vos sabés que tuvimos los datos del censo hace poco, ¿no? Sí. Finalmente libres. El 12% de los uruguayos tiene un título universitario. Entonces, si yo entre ese 12% quiero un 100% en el ministerio, yo no sé si eso es correcto. No representa al país. Eso no hay duda. No es una foto del país, tampoco tiene por qué serlo. Achugarri no es, creo de los últimos años, el ministro quizás con mejor reputación. Quizás, ¿no? Discutible también, pero Achugarri era abogado. Fue en un momento clave. Achugarri, de economista, no tenía nada. No. Pero le aportó liderazgo a un momento muy difícil. Y diálogo. Capaz que yo, que soy... tengo una maestría, capaz que yo duraba 2 días en ese día y era universitario, ¿viste? Y era más especializado. Gonzalo, me gustaría ya en el final, digamos, da para mucho más. Da para muchísimo, exacto. Nos enfrentamos a un gobierno que va a proponer cambios, digamos, sustanciales, radicales con respecto a la política que se venía ejerciendo, o nos enfrentamos a un gobierno que va a asumir de centro-izquierda, dejando un gobierno de centro-derecha. ¿Seguiremos por el centro o sentís que se puede polarizar? Yo siento y veo, por lo menos por ahora, ¿no? Pues estamos previendo. Este es un gobierno muy moderado, el que se viene. Y el que se va fue bastante moderado también. Claro, acá los ministerios te dan señales, ¿no? Es un buen tema el que trajimos hoy. Te pueden dar señales de ciertas cosas. Yo, sinceramente, acá me puedo equivocar, no creo que haya grandes cambios. Obviamente la orientación es distinta. Pero incluso... No es lo mismo ser el MPP que ser la 404. Bueno, pero a eso iba. Este presidente representa a ese sector cuya mayoría son tal vez la parte más radical dentro del Frente Amplio. Es que, vos sabés que yo nada me indica, yo no creo, me animo a decir que el MPP es el sector más pragmático del Frente Amplio, más pragmático, perdón, se me fue la palabra. Yo creo que el MPP ha llevado una corrimiento hacia el centro tremendo. Desde su propio líder, Mujica, en adelante, desde antes, te digo, desde que Vázquez gana el gobierno. Para mí hoy, te diré que el MPP es de los sectores más moderados del Frente Amplio. Y, a su parte, es verdad, el MPP es muy grande. Y ahí nos genera divergencias, ¿no? Al ser tan grande, tener tantos votos, puede incluir... Si vos tenés un voto solo y un legislador solo, más o menos tu posicionamiento es el de ese legislador. Partido independiente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sabemos bien. El MPP, al ser tan grande, tan exitoso ahora electoralmente, tiene sus matices adentro, ¿no? Sus beneficios y desventajas. En este caso, claro, el presidente, Yamandu Orsi, sería de los más moderados, ¿no? Pero a mí me parece que la clave del éxito electoral del MPP es este pragmatismo de ya ser un partido que se dedica a ganar. Sí. Juan Castillo va a ser clave, sea, para poder trabajar tranquilo. O sea, estuvo tanto tiempo ahí pegado al sindicato que ahora le va a dar mucha tranquilidad al gobierno. Exactamente. Como decíamos, los ministerios dan señales. Por un lado, yo te
te hablé de lo que yo vengo a ver, el más pragmático, más moderado, lo veo hoy en el MPP. El Partido Comunista no sería eso, ¿no? Evidentemente es un partido con una posición ideológica muy rígida, más fuerte, menos moderado, ¿no? Pero a su vez, Juan Castillo y esa trayectoria, el tiempo a veces te desradicaliza, ¿no? Y bueno, yo creo que Juan Castillo que se ajustará al gobierno y no viceversa. Por un tema institucional es el presidente que te designa y que te saca, ¿no? Pero lo veremos. Sin duda, Juan Castillo se encuentra a la izquierda del presidente. Ellos leyeron justamente esto de que el centro era clave para poder ganar las elecciones. En Uruguay. En Uruguay, digamos. Claro. ¿No? Si se hubiera mantenido esa radicalización, digamos, capaz que no estaban donde están ahora. Es que la ves en ambos. La ves en... yo lo que veo en el presidente actual, que es el que tenemos, es un corrimiento hacia el centro. Mirá que si lo agarrás en algunos lados, la calle Pou tiene un discurso laborista en algunos lados. En algunos lados, ¿no? Claro, por eso está bueno ver los ministerios. Vos bien planteás. Podríamos buscar el ejemplo en este gobierno, sería lo mismo. Por ejemplo, yo puedo tener un posicionamiento, puedo ser el posicionamiento predominante del Ejecutivo, y puedo tener a alguien que esté a mi izquierda o a mi derecha. Claro. Y ahí es donde la magia de la articulación. Juan Castillo tiene... Y le va a dar más tranquilidad al gobierno para que pueda trabajar. Claro, tiene sindicato. El apoyo político... Claro, Juan Castillo yo creo que prima más en este caso su trayectoria que el apoyo político que tiene, pero el Partido Comunista no votó muy bien. Pero sí tiene buen diálogo con todos los sindicalistas. Exactamente. Ahí es por el lado del diálogo. Yo creo que viene más exactamente por el lado de quién es Juan Castillo que porque sea del Partido Comunista. Como diciendo, déjenos gobernar. Exacto. Claro. Venimos peleando hace tanto tiempo, le vamos a poner trabas nosotros a nuestro gobierno. Me parece que viene más por ahí. Yo creo que, y estás muy acertada, yo creo que por ahí se viene el gobierno. O sea, el éxito o fracaso del gobierno va a venir por ahí. A diferencia de un gobierno que no es de centroizquierda o no es de izquierda. Claro. Ese gobierno puede decir, yo acá tengo una traba esperada. Sí. Estos no son los que me ayudan a mí. Obviamente. Y uno lo espera. Te complica, obviamente. Y está mal generar el conflicto. Nosotros en Uruguay somos más bien un país de consenso. Gonzalo, agradecerte infinitamente estos minutos, siempre la verdad es un gusto escucharte, muy claro, y bueno, seguiremos conversando más adelante en la medida que, bueno, se nos viene obviamente mayo, tú decías que es todo un mes muy movido en ese sentido también, así que agradecerte la tarea y la disponibilidad para con el programa. No, muchas gracias a ustedes. Siempre quedan preguntas. Siempre quedan preguntas. Vamos, Gonzalo Puig con nosotros, politólogo entonces.